Hola mis amados, que la paz de Dios sea con todos ustedes. El mensaje que el Señor nos ha dado para compartirlo en este día se llama Recobrando el Edén perdido. ¿Por qué tenemos que recobrar el Edén perdido? Porque hay cosas tan lindas y tan hermosas que se vivían en el Edén antes de que el hombre cayera en pecado, que lamentablemente hoy ya no existen. Y existen otras cosas muy delicadas, otras cosas que no quisiéramos que vivir con ellas cotidianamente. Por ejemplo, uno sale allá afuera y donde quiera que uno vaya, lamentablemente está viendo la caída del hombre. Está viendo hospitales, está viendo cementerios, está viendo hogares destruidos, está viendo enfermos, está viendo asesinatos, está viendo la muerte por todo lugar. Está viendo hambruna, está viendo necesidades, bueno, cosas en las cuales Dios no quiso que existieran en este planeta llamado Tierra, y cuando se comenzó la vida en el jardín del Edén. Por eso es que es tan lindo entender cómo podemos retornar a esa bendición que el hombre, que Adán y Eva tenían antes de caer en pecado. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la escritura que el Señor Jesús se encontraba en su tierra natal, es decir, se encontraba en Nazaret. Dice la palabra que entró en la sinagoga en un día de reposo y se levantó a leer como era su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y dice la palabra que abriendo encontró donde estaba escrito lo siguiente. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Uno se pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas a los pobres? Bueno, la respuesta es que Dios no quiere que seamos pobres. Dios quiere que estemos bendecidos. Dios quiere que estemos bien. Ahora, cuando la Biblia habla, hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Cuando uno encuentra la ley de la primera mención, como en este caso, que el Señor dijo que Él había venido a dar buenas nuevas a los pobres, la ley de la primera mención indica que de ahí se desprenden otros acontecimientos. En este caso, sigue leyendo la escritura y dice: a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a sanar a las personas, a rescatar a la gente de las cárceles, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Dios no quiere que seamos pobres, mis amados, pero también hay que entender que las riquezas son de Dios, la prosperidad es de Dios, el bienestar es de Dios, pero también la Escritura dice que hay engaño en las riquezas. El engaño de las riquezas uno ve, por ejemplo, en el mensaje que el Señor habla en Apocalipsis a las 7 iglesias, y le habla, Señor, a una iglesia llamada Laodicea. Y le dice al Señor, y en esa plática que Dios tiene con la iglesia dice que ella se ha enriquecido, que son muy ricos y que no tienen necesidad de nada. Y el Señor le dice: yo te conozco que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, coloririo para que veas, y vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Mis amados, note usted que la confesión de esa iglesia no está por ningún lado el nombre del Señor Jesucristo. Ahí viene el engaño de las riquezas, mis amados, porque hay personas que acreditan su personalidad con los bienes que posee. Acreditan su personalidad con las riquezas. Mis amados, ese es un peligro. Nosotros, según la Escritura, dice la palabra que el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Y dice la Biblia que, hablando de la sabiduría, dice que bienes y riquezas hay en la casa del justo. Y el Señor allí hace maravillas, y que en la izquierda hay riquezas y bienestar. Entonces, mis amados, ¿por qué tenemos que retornar y recuperar el Edén perdido?
porque antes de que el hombre cayera en pecado, esto no existía. No existía ni la muerte, ni la enfermedad, ni la miseria, ni la pobreza, ni la tristeza. Tantas cosas que hoy lamentablemente tenemos que ver a diario. Por eso dice la palabra, volviendo al libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el verso 7, dice la palabra, dice, en lugar de vuestra doble deshonra y de vuestra confusión, tendrán doble honra, poseerán sus tierras y en sus heredades recibirán honra. Y mire lo que dice ahí la palabra, dice, y tendrán en sus heredades perpetuo gozo. Qué hermoso poder entender la palabra. Hay una promesa muy grande de que el Señor nos volverá otra vez a llevar al jardín del Edén como antes que el hombre cayera en pecado. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, en la mente de Pablo el mensaje del reino de los cielos era igualitico al mensaje del evangelio de la gracia, del favor inmerecido de Dios a los hombres. Mis amados, entonces nosotros tenemos que entender algo, es cómo podemos quitarnos, como dicen por ahí, esa racha, esas situaciones. Bueno, cuando el hombre cayó en pecado, la enfermedad entró al mundo, la muerte entró al mundo. Es decir, podemos resumir en una frase, este mundo cayó bajo una maldición divina por causa del pecado. Pero dice la palabra en el Salmo, capítulo 69, hay algo tan hermoso que yo quiero leer para ustedes, esta palabra muy linda. Dice la Biblia en el Salmo 69, versículo 19, dice, tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy aconjugado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo consoladores y no hallé a ninguno. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mis amados, este es un salmo mesiánico. Lo que aquí está diciendo la palabra es todas las cosas, oprobio, vergüenza, confusión, quebrantamiento del corazón, soledad, abandono, fue sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis amados, la única manera de nosotros ser libres de esta situación que el mundo vive actualmente es reconocer que alguien tomó esas cosas que a nosotros por el pecado nos pertenecían. A nosotros por el pecado nos pertenecía la muerte, porque el alma que pecare morirá. A nosotros por el pecado nos pertenecía la miseria, el abandono, la enfermedad, el oprobio, la vergüenza, la confusión. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él recibió todo. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús fue tomado preso y fue llevado ante el gobernador Pilato, y cuando Pilato salió de la cena, dice la Biblia que los soldados comenzaron a escarnecerle, lo desnudaron, le colocaron la corona de espinas, le golpeaban la cabeza con una caña que prácticamente es una arma, una caña de mucha resistencia, lo escupían. Es decir, todo ese oprobio, toda esa vergüenza pasó sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, por eso la palabra del Señor dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados, nosotros hemos sido curados. Yo les voy a compartir un relato que hay en la Biblia, o sea, una foto, un cuadro, una imagen, una semejanza de el por qué los seres humanos están en esa doble vergüenza, en esa doble confusión, en ese doble quebrantamiento. Bueno, ya sabemos que eso es por causa del pecado. Pero el pecado trajo otra situación que muy pocas personas se han dado de cuenta. Dice la palabra que
que en un tiempo se levantó un pastor jovencito, un niño llamado David, y fue y se enfrentó a una persona llamada Goliat. Y más adelante apareció ese jovencito con la cabeza de Goliat delante del rey Saúl. Y la Biblia dice que Saúl comenzó a tener celo de él, a tener envidia de él. Y comenzó prácticamente a perseguirlo porque lo veía como una amenaza. Por eso dice la palabra que David fue llevado por los montes, por las peñas, por las cuevas, escondiéndose del rey Saúl. Y el rey Saúl más de una ocasión intentó matarlo y atravesarlo con su lanza. Mis amados, cuando uno ve ese relato ahí, entonces uno se pregunta cuál era el idioma, cuál era el lenguaje, cuál era la conversación que había en la casa del rey Saúl. Imagínese usted que por qué fue que más adelante, dice la palabra del Señor, dice que cuando ya el rey Saúl murió, dice la palabra, y que sus hijos fueron muertos, y que el rey David se estableció en su trono. Dice la Biblia que Jonatán tenía un hijo pequeño, era como un bebé, era un niño. Y entonces cuando llegó la noticia al palacio de que David comenzaba a reinar en lugar de Saúl, pues imagínate, dice la palabra que la nodriza, la que cuidaba al niño, salió corriendo con el niño en los brazos, se tropezó, se cayó y el niño se golpeó y quedó paralítico de los pies. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esta mujer sale desesperadamente corriendo del palacio? Porque las conversaciones, el lenguaje que se manejaba en el palacio acerca del rey David no era la imagen correcta del rey David. Era lo peor. Se hablaba cosas contrarias a la personalidad del rey David. Es lo que hoy mismo sucede porque, mis amados, en este caso hay una imagen de las cosas celestiales. En este caso el rey Saúl representa a la humanidad perdida. Jonatán representa al Señor Jesucristo y el rey David representa a nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados, ¿por qué salió la mujer corriendo desesperadamente con el niño en los brazos y se cayó y el niño quedó paralizado, paralítico de los pies? Era debido a las conversaciones, a las imágenes que habían sido entradas a través de las conversaciones a la mente de todas las personas que estaban en el palacio. Mis amados, eso mismo sucede actualmente. Actualmente las personas no tienen la imagen correcta de nuestro Padre Celestial. Actualmente las personas no tienen la imagen que representa a nuestro Padre Celestial. Muchas veces son imágenes implantadas a través de enseñanzas, a través de conversación y directamente por muchas personas desde los púlpitos. Nos han dicho que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Nos han dicho que Dios perdona, pero que si nosotros fallamos, ahí está a las puertas el castigo. Ahí está a las puertas la maldición. Y eso hace que el ser humano esté paralizado de los pies. Eso hace que el ser humano no pueda avanzar, mayormente los creyentes, porque se llenan de miedo, se llenan de temor. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron y se presenta Dios en el huerto del jardín del Edén y llama al hombre, el hombre le responde por allá escondido y le dice el Señor, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Cuando las personas incuban en su corazón una imagen correcta de Dios, una imagen de que Dios está listo para castigar cualquier desobediencia, entonces los seres humanos lo que hacen es alejarse de la presencia de ese Dios bendito, de ese Dios que quiere el bienestar de nosotros, de ese Dios que quiere bendecirnos, de ese Dios que dice la palabra que se goza en el bienestar de sus siervos, que Él se goza en la tranquilidad, que Jesús vino para que tengamos vida y la vivamos en abundancia. Por eso dice la palabra que ese jovencito lisiado de los pies se llamaba Mefiboset. Mefiboset significa boca de vergüenza. Lamentablemente, cuando uno no tiene la imagen correcta del Dios de los cielos,
de nuestro Padre Celestial, siempre en nuestras bocas habrá vergüenza, habrá lamento, habrá escasez. Hablamos siempre lo contrario a la palabra del Señor. Hablamos siempre de nuestras necesidades, que el dinero no nos alcanza, que no podemos, que fulano y esto. Entonces son cosas que están ahí por no tener la mentalidad, la creencia o la imagen correcta de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra que ese muchacho se fue a vivir en un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa no pasto, no pan, no bendición, una tierra de sequedad. Mis amados, esa es la historia de muchas personas que somos participantes del reino de los cielos, pero por no tener la imagen correcta, la mentalidad correcta de nuestro Padre Celestial, entonces la persona está viviendo en un lugar donde no hay palabra. Y lamentablemente hoy en muchas congregaciones no hay palabra. No hay palabra de revelación, no hay palabra de sanidad. Mucha gente va a ciertas congregaciones lamentablemente y sale de allí, sale golpeado, sale herido, sale maltratado. Y entonces, mis amados, esa era la vida de este jovencito que representa a muchas personas en el mundo viviendo en vergüenza, viviendo en oprobio y viviendo en una tierra de sequedad. Y dice la palabra que con el tiempo el rey David dice que él preguntó y él dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Vean, mis hermanos, mis amigos, la misericordia, la bondad, el favor de Dios hacia nosotros no depende si nosotros no lo merecemos o no hemos hecho lo suficiente para obtener esas bendiciones. No depende si somos hermosos o no somos hermosos. El favor de Dios, la justicia de Dios para nosotros depende del amor del Padre hacia nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿por qué? Porque en el caso del rey David con Jonatán había un pacto. Y Jonatán representa al hombre caído. Es decir, en estos momentos, para que Dios pudiera hacer algo por la humanidad, Dios es un Dios que hace pactos. Pero resulta que los pactos que Dios hace son pactos, es decir, pactos en los cuales cada persona tiene que cumplir con sus requisitos. Y donde no se cumplan los requisitos que exige el pacto o las condiciones del pacto, vienen cosas como ira, como castigo, como destrucción. Por eso usted puede ver, mi amado, que Dios hizo pacto con Abraham, pero esos pactos que hizo Dios con Abraham es un pacto incondicional. Pero en estos momentos nosotros tenemos que entender que el Padre Celestial hizo un pacto con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él se hizo hombre. Él vino y tomó nuestra humanidad. Él participó de carne y sangre. Él participó de lo mismo de nosotros. Él tomó nuestra humanidad y así, representando al hombre, Él hizo un pacto con el Padre Celestial. Ese pacto es un pacto que es perfecto. ¿Por qué? Porque es realizado entre dos personas que son perfectas, dos personas que son santas, dos personas que cumplen, en este caso, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, es sin pecado. Y por eso fue que se pudo cumplir ese pacto. Entonces nosotros estamos en medio. Nosotros somos los beneficiarios de frente a través de ese pacto que hizo entre el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice que el rey David mandó a llamar a este muchacho, a este joven. Y cuando este joven llegó a la presencia del rey, mire lo que le pregunta el rey al muchacho: ¿eres tú Mefiboset? Y le dice: sí, yo soy tu siervo. Y le dice el rey David: no tengas temor. ¿Por qué? Porque el ser humano que tiene temor, dice la palabra, el temor lleva en sí castigo. Por eso cuando nosotros somos muy conscientes que el Señor Jesucristo recibió los golpes de la ira de un Dios santo,
y que el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, mis amados, y que lo hemos recibido y que lo hemos aceptado. Mis amados, ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Escritura que fuimos muertos con Él, resucitamos con Él y estamos sentados a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Mis amados, ya no hay nada que temer. Dice nuestra salvación está totalmente asegurada. Porque el Señor dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie es nadie. Mi amado, no puedes hacer algo para salirse de sus manos. No puedes hacer nada que te pueda sacar de las manos del Dios Todopoderoso. Eso da paz, eso da tranquilidad, eso da alegría, eso da bendición, eso da seguridad. Y dice la palabra que el rey David le dijo a Mefiboset, yo te devolveré las tierras que eran de David, de Saúl, tu padre, te las devolveré y tú vas a comer siempre a mi mesa. Ay, bendito. Eso se llama recobrar el Edén perdido. Eso se llama volver a aquel ambiente divino y hermoso cuando el hombre no había caído en pecado, donde todo era alegría, donde todo era tranquilidad. Recuerda una cosa, que el Señor Jesús cuando Él nació, ¿cuál fue el mensaje que dijeron los ángeles cuando Él nació allá con los pastores que estaban cuidando el rebaño? Mire el mensaje. Hosana en las alturas y en la tierra paz a los hombres y buena voluntad para con los hombres. Mis amados, el evangelio que nosotros hemos recibido, el evangelio que está en las escrituras, el evangelio que fue revelado a Pablo, se llama el evangelio de gracia y paz y misericordia, mi amado. Se llama el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, mis amados. El punto que yo quiero darle a entender a usted es que lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 61, verso 7. Dice, en lugar de vuestra doble deshonra y confusión, tendrán doble honra, tendrán bendición, tendrán prosperidad, tendrán tierras, tendrán heredades y recibirán doble honra. Y la Biblia dice, y tendrán gozo perpetuo. Esa palabra me bendice mucho. Esa palabra me dice que una vez que nosotros hemos entrado en su reino, no nos podemos detener, somos imparables. Dice la Biblia que la luz del cristiano va de aumento en aumento hasta que la luz esclarezca y salga el lucero de la mañana y resplandezca en nuestros corazones. Dice la Biblia, te alejarás de tu tienda la aflicción, o te acordarás de la miseria como las aguas que pasaron. La luz te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. El Señor Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida y la vivamos en abundancia. Mis amados, este es el momento de nosotros volver nuestros ojos al verdadero evangelio, al evangelio de la paz, al evangelio de la misericordia, al evangelio de la gracia, de las buenas nuevas de salvación. Este es el momento, mis amados. En los últimos días el Señor dice que Él restaurará el tabernáculo del rey David que está caído. Él ya no tiene que ver nada con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés ya es obsoleto, es antiguo pacto, es ley. Hoy el día el Señor está levantando el tabernáculo del rey David, donde hay alabanza, donde hay danza, donde hay panderos, donde hay flautas, donde hay baile, donde hay bendición en abundancia. Mis amados, este es el punto que yo quería a través del Espíritu Santo sembrar en su corazón, sembrar en su mente. Vamos, si usted quiere salir de ese estilo de vida, de que cuando el hombre cayó en pecado, salir de ese estilo de vida y tener el estilo de vida del cual vino el Señor Jesús a traer aquí en la tierra, repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador perdido. Hoy reconozco que el Señor Jesús se hizo hombre y que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo te pido que me perdones.
Reconozco que tú moriste en aquella cruz y que tu sangre se derramó por mis pecados. Acepto ese regalo y declaro que de aquí en adelante mi casa y yo, mi familia, mis hijos, vamos a estar bajo la cobertura del nuevo pacto, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde nada inmundo nos va a tocar, donde nada inmundo nos va a dañar. Señor Jesús, muchas gracias. Reconozco que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Reconozco que hay cosas que el Señor ha preparado, que no han subido en el corazón de los hombres, pero que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Mis amados, qué bendición haber compartido con usted esta palabra de fe, esta palabra de victoria, esta palabra de bendición. Y en el nombre del Señor Jesús, levántate, porque el Señor está ahí para abrazarlo. El Señor está ahí para recibirlo. El Señor está ahí para consolarlo, para sanarlo, para volverlo a ese jardín del Edén antes de que el hombre cayera en pecado.